Poquísimos metros para alzarse con la victoria. Ahí le vemos entrando en la línea de meta con la rueda levantada el director de carrera. Amigos míos, estaréis de acuerdo conmigo en que la década de los 80, principios de los 90, fue una de las épocas doradas del motociclismo mundial. Se quedó grabada en nuestra retina auténticas batallas épicas entre pilotos de la talla de Kevin Schwantz, Mick Doohan, Kosinski, Wayne Rainey, bueno, diferentes pilotos que marcaron un antes y un después dentro del mundial. En ese mundial, en esa época, hubo una moto que también destacó dentro de la categoría reina de 500 centímetros cúbicos y 2 tiempos, que fue la Yamaha IZR 500. Bueno, estamos en 2024 y la firma nipona ha querido rendirle homenaje con esta XSR 900 GP. Y bueno, esta versión GP de la XSR 900, como os decía al inicio, bueno, rinde homenaje a esa IZR 500 de Gran Premio, no solo a nivel estético, sino también en colores, pero bueno, lo más evidente es ese aspecto retro que vemos dentro de la familia Sport Heritage de Yamaha, con ese característico frontal, unas líneas más rectilíneas, más angulares, ¿no? Con esta cúpula que no llega hasta la parte de arriba, sino que se queda en la mitad, algo típico en aquella época, o por ejemplo, esta sección trasera mucho más rectangular, más cuadradota. A mí pues me gusta mucho, o la forma del depósito, la propia tapa delantera, detalles de competición, como se vio por primera vez con estos pasadores, o la sujeción propia de la cúpula. Y bueno, pues nos vamos a encontrar con esa estética retro, actualizada evidentemente, que de un primer vistazo pues te enamora, te entra por los ojos. Pero bueno, estamos ante una moto moderna, 2024, y Yamaha emplea elementos acordes a nuestra época, como por ejemplo el propulsor. Uno de los motores que a mí más me gusta, motor tricilíndrico, denominado CP3, el cual cubica 890 centímetros cúbicos, por supuesto, refrigerado por líquido, adaptado al Euro 5 Plus, contando con embrague antirrebote asistido de última generación, al igual que el shifter, ya de tercera generación. Ya sabéis que nos permite subir y bajar de marchas, tanto con el gas abierto como cerrado, un consumo contenido de tan solo 5 litros a los 100 kilómetros y unas cifras de rendimiento muy interesantes, 119 caballos y 93 Nm de par motor. Hace que sea una moto realmente deportiva. Pero bueno, también nos vamos a encontrar con otros detalles interesantes en cuanto a su parte ciclo. Hay pequeños cambios respecto a la XSR 900 estándar. Se ha buscado optimizar este concepto, dándole un poquito más de rigidez al chasis, también al subchasis, los cuales, por cierto, al igual que el basculante, están pintados en color aluminio, acercándose más a la estética de carreras de la época. Chasis Delta Box, ya sabéis que es un concepto que apareció por primera vez en aquella época, en los años 80. Y bueno, también nos vamos a encontrar mejoras respecto a la versión estándar en cuanto a suspensiones, que las firma Callava, pero de alta gama. Regulación completa en el tren delantero y con ajuste remoto en el amortiguador trasero. En ambos casos hablamos de 130 milímetros de recorrido. También estrena la nueva bomba de freno radial de Brembo, en la parte delantera utilizando dos discos de 298 milímetros mordidos por pinza radial. En la parte trasera un único disco de 245 milímetros y cuenta con ABS con asistencia en curva. Las llantas ya las conocemos, son el modelo Spinforce de 17 pulgadas con medida para los neumáticos de 120 delante
y 180 en la sección trasera, utilizando de origen los nuevos Bridgestone S23. Y bueno, tratándose de una moto deportiva, pues en cuanto a sus dimensiones y pesos nos vamos a encontrar con una moto un poquito más larga que una Super Sport al uso. Hablamos de 1500 milímetros de distancia entre ejes, tenemos un depósito con una capacidad de 14 litros o un peso en orden de marcha de 200 kilos. La altura del asiento se sitúa a 835 milímetros. Ya os hice de referencia durante su presentación internacional, llegó perfectamente al suelo, pero incluso usuarios por debajo del 1,65 m van a poder llegar con las puntas de los pies. También otro detalle que debéis tener en cuenta es que el asiento es nuevo, tiene más mullido que la XSR estándar, es más confortable y también contamos con semimanillares, pero en este caso un poquito más elevados. Es decir, es una deportiva, pero más confortable. Y bueno, aunque estemos en una moto de aspecto retro, es una deportiva moderna. Cuenta con lo último en equipamiento y en tecnología. Para empezar, todas esas ayudas a la conducción las gestiona una IMU en 6 ejes que ha heredado directamente de la R1. Entre otras, se encarga de gestionar el control de tracción y el ABS con asistencia en curva, o también el anti-wheelie o el control de deslizamiento. Contamos con 5 modos de conducción, un modo Sport, un modo Street, un modo Rain y 2 Custom, los cuales podemos gestionar todos los parámetros desde esta nueva pantalla TFT a color de 5 pulgadas, la cual nos ofrece conectividad, 4 visuales a nuestro gusto o navegación Garmin, y además podemos manipular esa información desde la aplicación MyRide de Yamaha. También cuenta con control de crucero y, como podéis ver, cuenta con un grupo óptico de tipo LED, faro delantero, trasero, intermitentes, además de señal de frenada de emergencia y los intermitentes que son autocancelables. Bueno, ahora si os parece me voy a poner este casco especial que hemos diseñado y pintado para esta prueba y vamos a disfrutar con esta nueva XSR 900 GP. ¡Vamos allá! Bueno, ya la he podido probar y disfrutar en carretera, pero yo creo que esta moto se merece una prueba en circuito. Si os parece, me cambio y atacamos al crono. Bueno amigos, ahora sí que sí, ya me he quedado 100% satisfecho, bien a gusto, probando a esta nueva Yamaha XSR 900 GP. La he tenido durante toda esta semana, he hecho muchos kilómetros, tanto en carretera, pero sobre todo aquí, en circuito. Estoy en el Jarama, he llevado a cabo un track day con varias tandas de 20 minutos para, bueno, buscarle los límites a esta moto y ver de qué es capaz, ¿no? Es un concepto deportivo y creo que se merecía probarla como he probado hoy aquí en la pista. Bueno, voy a comentaros un poco a nivel dinámico qué nos ofrece esta nueva GP, ya habiéndola probado a fondo, como os comento, y bueno, vamos a empezar por la ergonomía, ya que hay diferencias, hay matices si la comparamos con la XSR 900 estándar. Para empezar, bueno, nos vamos a encontrar primero con semimanillares.
están elevados, es decir, es una moto más cómoda que una Super Sport, de eso no cabe duda. Puedes hacer kilómetros, al final te pasa la factura en los brazos, pero no tan inmediatamente, con lo cual, bueno, creo que es un acierto. Además, no están demasiado caídos, con un poquito de abertura. Bueno, tenemos sensaciones y control del tren delantero, pero menos que si fuese una Super Sport, ¿no? O la futura R9, por ejemplo, ya que, bueno, en circuito, como he podido testar, no tienes el mismo apoyo o las mismas sensaciones en el tren delantero. Tienes que utilizar un poquito tu cuerpo para sujetar esa parte delantera, sobre todo en aceleraciones más fuertes, ¿no? O por ejemplo subiendo la rampa de Pegaso. Tenemos estriberas que se pueden regular en 2 alturas. La llevo en la máxima altura, pero aún así, bueno, quizás una R9 futura o una Super Sport lo lleven un poquito más altas. Aquí he tocado en algunos momentos, incluso quitando los testigos, con el propio estribo. Pero algo que me gusta mucho es el asiento. Tiene mejor mullido que la XSR 900, más confortable, más mullidito, pero además tenemos espacio suficiente para echar el culo hacia atrás del todo. Nos va a sujetar justo esta tapa del colín y, bueno, me puedo acoplar perfectamente bajo esta semicúpula. La protección aerodinámica aquí en circuito pues no es igual que si fuese una Super Sport, que tenemos una cúpula más elevada, nos podemos encajar mejor, vamos a tener un poquito más de impacto de aire directo a máxima velocidad justo en la recta, pero bueno, pues tenemos ese aliciente, ¿no? Esta forma del depósito que se sujeta muy bien con las piernas, tanto en las frenadas como a la hora de descolgarse. Podemos utilizar mucho la fuerza de las piernas y del core para, bueno, como se tiene que pilotar en circuito, vaya. Y luego en carretera, pues más de lo mismo. Es una moto deportiva, sí, pero es más cómoda que una Super Sport al uso. La verdad es que está bien pensada, bien estudiada la ergonomía y la geometría para hacer una moto disfrutona, una moto con la que divertirse y una moto con la que, bueno, buscar sensaciones deportivas, pero sin llegar a ser incómoda, que eso, pues al final, para el público al que está enfocada, creo que es importante y todo un acierto. Los espejos retrovisores están en un punto muy bueno, se ve un poquito de brazo pero muy poco, tenemos justo la visión perfecta de lo que llevamos detrás y, bueno, en carretera, probándola, pues la verdad es que toda la nueva botonera, el diseño, encaja un poquito más con lo que se busca a día de hoy y, sobre todo, esta nueva pantalla TFT a color de grandes dimensiones. Podemos elegir entre 4 visuales diferentes, una un poco más retro, que mola mucho, pero a mí me gusta más pues la típica de carreras que tenemos a día de hoy. Me gusta mucho cómo funciona y sobre todo cómo se ve y sobre todo, bueno, el diseño que tenemos en la zona del cockpit, todo muy limpio, todo muy ordenado, muy bien oculto y sobre todo esos matices, ¿no? Retro, como son los pasadores, justo la sujeción de la cúpula, todo muy retro y la verdad es que me gusta mucho y sobre todo el diseño desde fuera, ¿no? Estas formas tan, bueno, que rememoran a esa IZR 500 de Gran Premio. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Me gusta mucho y ya os digo, a nivel ergonómico es una moto deportiva sí, pero cómoda. Pero bueno, sin lugar a dudas, uno de los aspectos que más me gusta en esta XSR 900 GP es el motor, el mismo que vemos en la Tracer 9, en la MT-09, en la versión estándar de esta XSR. Es un motor CP3 tricilíndrico. Ya sabéis que es mi configuración preferida, ya que, bueno, se aprovecha a la perfección, tanto en carretera como aquí en circuito. Hemos visto una moto que ofrece mucho par motor, buena elasticidad, sube de vueltas con alegría, con energía. Y bueno, nos va a permitir una conducción realmente deportiva. Si vas a utilizarla mucho más para circuito, vas a tener que jugar un poquito con desarrollos, pero como regla general tenemos un propulsor muy lleno, muy vivo y con muy buen sonido, incluso con el escape de serie, que es como estamos ahora mismo. Ya os digo que con el Acra suena incluso un pelín mejor, más deportivo, pero así, tal cual está, suena muy bien. El consumo aquí pues no se mira, en carretera un poquito más de lo que nos dice Yamaha a nivel teórico, todo en función de nuestro estilo de conducción. Tenemos una caja de cambios que ejecuta tanto la subida como la bajada de marchas de forma milimétrica, muy deportiva. El shifter que tiene Yamaha a día de hoy funciona realmente bien, súper preciso y rápido, aumenta las sensaciones deportivas. Un embrague antirrebote que también hace muy bien su trabajo, puedes machacarlo, sobre todo aquí en circuito, lo he podido llevar a cabo y, bueno, tenemos unas sensaciones y un estilo de conducción realmente racing, muy deportivo. El motor es uno de los aspectos, insisto, que más me gusta en esta versión GP, al igual que en el resto de modelos que lo montan. El CP3 es una maravilla, súper rabioso, súper enérgico y un sonido espectacular. Y bueno, respecto a las suspensiones, en este caso son diferentes que la XSR estándar, son mejores. Tiene más opciones de regulación, sobre todo en el tren delantero, pero también en el trasero. La verdad es que con el pomo remoto podemos ajustarla
aquí he tenido que hacerlo, endurecerlas un poquito más para tener más prestaciones, ¿no? Tanto a la hora de frenar como a la hora de salir de curva. Y bueno, me gusta mucho el tacto, sobre todo, por ejemplo, en carretera, a diferencia de la versión estándar, que son suspensiones que sí, son muy buenas, con opción de regulación también, pero quizás el tarado o las sensaciones son un poquito más secas, más inmediatas. Aquí tiene cierto nivel mayor de progresividad, podemos jugar más con el setting, y tanto en carretera me resultan incluso confortables, más confortables, y aquí en circuito suspensiones que ofrecen mucho aplomo, mucha precisión y sobre todo mucha sensibilidad de cómo están trabajando en todo momento. Insisto, tanto en frenadas fuertes como a la hora de salir de una curva rápida, abriendo gas a fondo, la verdad es que se comportan muy bien, la sujetan y bueno, tenemos una moto muy estable también a alta velocidad, gracias en parte también a ese basculante un poquito más largo que las MT-09, os ofrece pues mayor estabilidad, máxima velocidad, que eso nos vamos a beneficiar aquí en circuito, al menos en la recta principal. En cuanto a la electrónica, ya sabéis que es una moto, bueno, que viene con un buen paquete de ayudas electrónicas, y bueno, aquí pues lo he llevado todo al 1, lo he bajado todo al mínimo, y la verdad es que el ABS ni lo he notado, ni las ayudas electrónicas tampoco, y si han entrado no me he dado cuenta, muy fino todo. También aquí pues bajamos presiones de los neumáticos, en este caso los S23 de Bridgestone son neumáticos deportivos, funcionan muy bien, funcionan mejor, quizás a mí me gustan más en carretera, ya que nos ofrece buen grip, calientan rápido, buenas sensaciones, ya os lo comenté en su prueba dinámica, pero aquí en circuito con un día de tanto calor como es hoy, que tenemos 32 grados, asfalto calentito también, bueno, quizás si tu ritmo es elevado se vean superados rápidamente, ¿no? Yo en 3 vueltas pues ya sobrepasaba la temperatura óptima de trabajo y ya empezaba a patinar un poquito, tenía que ir un poquito más con cuidado, pero bueno, ya os digo, en carretera tenemos una electrónica muy fiable, muy segura, muy rápida, no la vas a notar intrusiva en ningún momento y hace muy bien su trabajo, ¿vale? Ya os digo que en ese punto, en ese aspecto, Yamaha hace bien también los deberes. En cuanto a los frenos, aquí, bueno, hay cosas que decir. En carretera tenemos una frenada más que de sobra, suficiente, funciona muy bien con esta nueva bomba radial de Brembo, dosificamos muy bien el tacto, la frenada, la potencia que necesitamos, que requerimos, utilizamos los dos, hay que utilizar los dos, ya lo sabéis. El trasero te apoyas muy bien en él a la hora de hacer curvas en secciones muy viradas, y el delantero pues también te permite apoyar y jugar mucho, ¿no? También la geometría acompaña, pero sí que es verdad que aquí en circuito, si les exiges mucho, si eres un piloto que tiende a frenar mucho o eres rápido, quieres frenos, bueno, tenemos el latiguillo que no es metálico, en este caso sí que lo vas a echar en falta, ya que cada vez vas a notar que hunde más la maneta, pero aún así, en una rodada normal y corriente que tienes tandas, por ejemplo, de 20 minutos, no vas a tener prácticamente, yo os diría que ningún problema. Yo al menos durante todo este día, todas estas tandas, he estado frenando fuerte, y sí que es verdad que al final de la tanda ya tenías que retrasar mucho la maneta, pero frenaba, que eso es lo importante. Insisto, el ABS cuando entra en carretera entra muy tarde y es muy fino. En cuanto a frenos, en este aspecto, buena nota. Y bueno, para ir terminando, en cuanto al apartado dinámico de la moto, ¿no? ¿Qué comportamiento nos ofrece? Bueno, pues es una moto, como os decía al principio, es deportiva sí, pero no es incómoda, para nada. De hecho, tenemos un chasis, un basculante que comparte con la XSR estándar, el chasis también lo vemos en la MT-09, funciona muy bien, rígido, sensaciones, una moto muy aplomada, muy estable, en pasos por curva rápidos, como he podido atestiguar durante todo este día, esta jornada de test, pero también en carretera, haciendo curvas, incluso más ratoneras, la moto se defiende muy bien, la puedes manejar, la puedes llevar por el sitio, haces palanca con mucha facilidad. Y bueno, no se me antoja una moto incómoda, quizás sea el formato perfecto a día de hoy para tener una moto bonita, una moto deportiva, para salir a darte la vuelta de fin de semana, pero si quieres hacer un track day, puedes hacerlo sin ningún tipo de problemas. Velocidad máxima, lo único que tienes que tener en cuenta es esta, bueno, semicúpula, a lo mejor ahí se te mueve un poquito más la cabeza, pero es estable, es sólida a máxima velocidad, en pasos por curva te da buen feeling, tienes buen tacto, ¿no? La información es bastante precisa y sensitiva de cómo te estás descolgando, es fácil moverte encima de la moto, hacerla girar de lado a lado cuando tienes que hacer cambios de dirección rápidos, un paso por curva muy largo, muy estable, muy rápido. La verdad es que las sensaciones son muy buenas, ciertos matices retro, ¿no? Con estos semi-managers un poquito más caídos, pero la verdad es que a mi gusto creo que han acertado, ¿no? Tanto a nivel de geometrías, estos semimanillares, el nuevo asiento. Dinámicamente es una moto que se comporta muy bien, y además tenemos pues los extras, ¿no? Podernos conectar de manera
remota con nuestro dispositivo móvil a la pantalla para ver diferentes informaciones, o por ejemplo el navegador que se puede ver en la pantalla. Bueno, tenemos un pack, un conjunto ganador. Desde luego, a mí es una moto que me está enamorando. Bueno, por último, que sepáis que la tenéis disponible a un precio de 14.099 euros. Dos opciones de color, esta mítica, tonalidad roja y blanco de Gran Premio, o también en una tonalidad que mezcla el negro y el gris, también muy bonita y muy elegante. Mejora en vivo, ya lo digo. Tenéis diferentes opciones para añadirle chucherías, ¿no? Como el escape a Krapovic, la quilla inferior, que yo la veo necesaria. Según te la compras tienes que ponerle la quilla porque la moto mejora de una manera exponencial a nivel estético. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo como conclusión final, es una moto que me encanta, cada vez me gusta más, me enamora, tanto a nivel estético, comportamiento dinámico, buenas suspensiones, mejores incluso que la XSR estándar, buen diseño también, con una nueva tecnología, con esa nueva pantalla, nueva botonera. ¿Qué queréis que os diga? A mí esta moto me tiene encandilado, sinceramente. ¿Lo único que mejoraría? ¿Qué queréis que os diga? Bueno, pues pondría el latiguillo metálico en vez de goma, pero bueno, eso es otro tema. Y si vas a utilizarla más en circuito y tienes nivel, cambia los neumáticos. Pon a lo mejor los RS11 de Bridgestone, que son más deportivos aún. Por todo lo demás, maquinón, me gusta mucho. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, por mi parte nada más. Espero que hayáis disfrutado, igual que la he disfrutado yo, y como siempre os digo, os veo en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!